Existe un mundo mejor. Quédate a disfrutarlo, que juntos somos un montón. Y a este montón que juntos somos, si dejamos de estar juntos, ya no somos más el mismo montón, le proponemos a partir de este momento nuestro cotidiano ejercicio de radio. Como en una especie de pacto, ustedes saben, al comenzar cada programa, creemos pertinente combinar con ustedes el uso respectivo de nuestras imaginaciones. Nosotros imaginamos un programa antes de hacerlo. Imaginamos que ustedes pueden imaginar la forma en que vuestras respectivas imaginaciones colaboren con la propuesta de la radio, que no solo es lo que se escucha o lo que se mira en la era del streaming, sino también aquello que, circulando por nuestro cerebro, termina completando los sentidos. Al fin y al cabo, seguimos una idea de Eve Bonafini, que postulaba allá lejos y hace tiempo ya, que cuando pensamos un poco en el concepto, notaremos que la radio nos termina funcionando en el teatro de la mente. Así que si nos predisponemos al uso de la imaginación, por ejemplo, si cerramos los ojos mientras escuchamos la radio, o mientras conectamos con sentimientos profundos o recuerdos importantes, ¿acaso la radio se transforme en algo distinto? Cuando oímos una voz en la radio, tal vez completamos en el cerebro, con la imaginación, el recuerdo que la voz nos trae, o tenemos la experiencia de tener un encuentro con nosotros mismos. Al fin y al cabo, de encuentros y de experiencias se trata la vida, y en esta era de la robotización y la maquinización de casi todo, en esta era de inteligencias artificiales, compitiendo con las inteligencias no artificiales, está buenísimo que no imaginen por nosotros, sino imaginar nosotros mismos. Este domingo es el aniversario número 74 de lo que se llamó El Paso a la Inmortalidad de Eva Duarte de Perón. El 26 de julio de 1952 se produjo uno de los sucesos colectivos de dolor y repercusión más grande de todos los tiempos. Tal vez fue la despedida más grande de todos los tiempos de un argentino o una argentina o un argentine. El final de la vida tan joven de Eva Perón no tuvo solamente los visos de la tragedia política que incubaba su enfermedad y su ausencia del panorama político durante el gobierno de Juan Domingo Perón, el reelecto gobierno de Juan Domingo Perón, sino que produjo una manifestación de cariño popular que por ahí se sintetiza con una información. Se agotaron las flores disponibles en el mercado argentino. Los que querían comprar flores para participar con un humilde homenaje personal del gigantesco y larguísimo velatorio de Evita, debieron comprar flores importadas, porque aquí no había flor, ya que quedase en el mercado nacional para tributar ese homenaje, que además no solo fue corporizado en la capital federal, sino en muchos lugares del mundo, a tal punto que se escribieron muchísimas historias en torno a eso. Y entre esas historias está el relevamiento que pudo hacerse a futuro de una filmación con equipos estadounidenses del velatorio, considerado en su momento también como parte de una política del Estado. Es decir, dejar testimonio para el más allá, para el adelante, para el ahora, si se quiere, de lo que pasó en esa época en que apenas estaba iniciándose la televisión en la Argentina. Cuando pensamos en Eva, tal vez pensamos en la voz de Evita. Tal vez pensamos en las imágenes de Evita, en el pelo suelto o con rodete de Evita, a la figura flamígera, esa que despedía fuego y que representaba, si se quiere, a lo más profundo del hondo bajo fondo barro sublevado, el barro sublevado del bajo fondo del 17 de octubre de 1945, no a los que siempre estaban representados, sino a los que nunca habían estado hasta entonces representados en la política. Cuando la pensamos también en las canciones que hablaron sobre Eva. De la banda de sonido de la película de Eduardo Miñona, Evita, aquella que cuenta a la joven Evita llegando a una capital federal desconocida, un clásico del repertorio del maestro Lito Nevia, que esta semana cumplió 78 años, e hijo de una familia peronista en que el retrato de Evita era parte del decorado de las habitaciones de pensiones en que vivía con sus padres. Cuando nos recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Estas versiones de mayo de 2010, el bicentenario de la patria.
Lito Nebbia y La Luz, tocando en vivo ante una multitud en la 9 de julio. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. La letra de este tema es del cineasta y escritor Eduardo Miñona, la música de Lito Nebbia. Nos queman las palabras, nos silencian y la voz de la gente. El asunto más allá de la melodía, de la armonía, la interpretación de Lito Nebbia, es que las palabras que escribió Miñona representan muchísimo. Cuando nos recordamos lo que nos Y esa representación no vence con el paso del tiempo y está más allá incluso de las figuras. Esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos quitan las ideas, nos queman las palabras. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay Es 1950, entre las muy disímiles políticas de Estado de aquel peronismo inicial, está el énfasis en la actividad deportiva, el apoyo a los grandes deportistas, pero al mismo tiempo la vocación por entender, parte de la formación personal de Juan Domingo Perón, que el deporte da salud, da competencia y al mismo tiempo da un entorno amigable para muchas personas. Los famosos Juegos Evitas, esta es Evita, alentando la inscripción de un torneo de fútbol que llegaba a su nombre y donde jugarían muchas personalidades importantes, por ejemplo, Diego Armando Maradona. La humanidad está viviendo días tremendos. Un frío materialismo quiere burlarse de la ternura. Una hostil solemnidad quiere alejar a los hombres de la humana sencillez que hace cordiales y sensibles a los corazones. Mezquinas ambiciones han hecho olvidar ese encanto inefable de las pequeñas cosas humildes que nos rodean. Y el hombre que tenía amor se ha convertido en el hombre indiferente. Y el hombre que creaba se ha transformado en el hombre que destruye. Así, únicamente así se explica, pero no se perdona, que los niños, que son la ternura, la humana sencillez, y son pequeños, hayan sido olvidados hasta hace pocos años, aún en nuestro país. Pero un día, una voz nueva, con un mensaje redentor, proclamó lo que hasta entonces nadie había escuchado jamás. En la Argentina, los únicos privilegiados son los niños. Era la voz y era el corazón de nuestro gran presidente, de nuestro querido general Perón, salvando del olvido a la pureza más limpia de la vida y a la única esperanza cierta en un mundo mejor. Con el fervoroso propósito de cumplir con ese mandato, la Fundación de Ayuda Social que tengo el honor de presidir realiza cada año el Campeonato Argentino Infantil de Fútbol. Porque si derramamos todo nuestro amor sobre los niños para hacerlos realmente felices, habremos conseguido que mañana sean hombres buenos, agradecidos, y ellos serán el pueblo del futuro, y serán los hombres que lo gobiernan, y porque tendrán algo que agradecer al pasado, serán justos, dignos y generosos. De Palo Pandolfo, esta semana 5 años de su partida. En la etapa de los visitantes, una canción sobre el deseo de Evita. Manzanas agrias, la novia en el altar, muy caliente. Extraña herencia, resistencia pasiva, ni cobarde ni valiente. Las voces que siempre están volviendo. Cuando descansaba de su vuelo, un águila de plata. Evita no fue madre, Perón no fue padre. Grito con primitiva voz. Pero ¿cuántos hijos tuvieron en la historia argentina? ¿Cuántos hijos y nietos y bisnietos? ¿De qué manera juntas las figuras y por separado son encandilantes? Voló esta vez con más fuerza, borracha de placer. Por un rayo fue marcada, entonces dejó caer 2 o 3 plumas tesoro, que ya tenía destino, un único destino.
Evocar a Eva, cantar a Eva, decir a Eva, escuchar a Eva es escuchar a una insurrecta, a una insumisa. El heredero, duro como un toro, tonto como un toro, rico como un toro. Para la cena hay torito y manzanas agrias. En la cabeza, en la corona. Entre los muchos escritores que describieron la escena de la partida de Eva, Eduardo Galeano se fija en una cosa. Sin Evita al lado, sin su fuego al lado, el gobierno de Perón no solo se está debilitando, sino que es casi que un cuchillo sin filo. Es Eve de Bonafini la que toma ese texto para homenajear a Evita, mucho más adelante en su vida, en el tiempo. Eve Bonafini se dio cuenta cuánto de Eva había en su Eve. Hoy es un día para recordar a alguien que hizo tanto bien a nuestra patria. Y voy a leer algo que escribió Galeano, que es un escritor que quiero mucho y que siempre escribe cosas tan lindas. Aunque sea de esto que es tan triste, le da belleza también a la muerte. La muerte de Evita, por Eduardo Galeano. Viva el cáncer, escribió alguna mano enemiga en un muro de Buenos Aires. La odiaban, la odian los bien comidos, por pobre, por mujer, por insolente. Ella los desafía, hablando, y los ofendía viviendo. Nacida para sirvienta, o a lo sumo para actriz de melodramas baratos. Evita se había salido de su lugar. La querían, la quieren los malqueridos. Además, Evita era el hada rubia que abrazaba al leproso y al haraposo y daba paz al desesperado, el incesante manantial que prodigaba empleos, colchones, zapatos, máquinas de coser, dentaduras postizas, ajuares de novia. Sí, ajuares de novia. Los míseros recibían estas caridades desde al lado, no desde arriba. Aunque Evita luciera joyas despampanantes y en pleno verano ostentaba abrigo de bisón. No es que le perdonaban el lujo, se lo celebraban. No se sentía el pueblo humillado, sino vengado por sus atavíos de reina. Era una reina. Ante el cuerpo de Evita, rodeado de claveles blancos, desfila el pueblo llorando. Día tras día, noche, 3 noches, la hilera de antorchas. Una caravana de 2 semanas de largo. Los señores de la tierra suspiran ataviados los usureros y también los mercaderes. Muerta Evita, el presidente Perón es un cuchillo sin filo. Eva vive para todos nosotros para siempre y es un ejemplo de vida para seguir. Muy difícil, pero es un ejemplo de vida para seguir. Y ya verán cuántas cosas remueve, de qué manera conmueve y cómo hablar de Eva Perón no es solamente hablar de una figura del pasado. Es también hablar del presente de la patria, de las necesidades, de los olvidos. Es hablar de Cristina Fernández de Kirchner. Es hablar de muchas personas que heredaron su pasión. Es hablar de Eve Bonafini. Es hablar de muchísimas mujeres que encontraron ahí una luz, un faro, una representación. Este tema de Mario Cabrera se llama Esa Mujer. Esa Mujer es el nombre del título del que tal vez sea el cuento más perfecto de la obra de Rodolfo Walsh, que toma una forma de desprecio de los enemigos de Eva por la pronunciación en público de su nombre. No querían mencionarla. Decían, esa mujer.
cuánto tenía La Perona, para que el pueblo la amara la esposa del presidente. con un amor Más adelante, en la era de las prohibiciones de palabras durante la fusiladora, ácido del corazón. la que fue la esposa del tirano prófugo, no nombrarlo ni a una ni a la otra. Algo distinto Y sin embargo eso, lo innombrable o lo que no se nombra, está. para que algunos Está aún donde no se ve. Está más allá de la leyenda, de los trajes, de la moda, de los museos, de las historias, de las maledicencias. Está más allá de todo. esa mujer. Cristina Vanegas, que ha representado más de una vez a Eva Perón y también a Juan Domingo Perón, bueno es decirlo, lee una carta abierta de Eva a las mujeres argentinas publicada el 30 de agosto de 1947 en el diario Democracia. Os escribo, debo daros una noticia que os alegrará. Hoy me he dirigido a los diputados peronistas para solicitarles una pronta sanción de la ley que otorga el goce de los derechos políticos a las mujeres argentinas. He juzgado que de esa manera daría nuevos impulsos a nuestra campaña y me he decidido a hacerlo en el nombre de todas vosotras, que me concedisteis espontáneamente vuestra representación y me la ratificasteis tantas veces. Tengo fundadas esperanzas en el éxito de nuestra campaña. Queridas amigas, y aún me atrevería a deciros que no ha de finalizar este año parlamentario sin que el voto femenino haya obtenido sanción legislativa. Vosotras sabéis muy bien, y los señores legisladores no pueden ignorarlo tampoco, que en esta materia estamos marchando a la saga de muchos otros países y ni nosotras, ni los señores legisladores, ni yo queremos que nuestra patria marche a la saga de nadie, ni en esta materia ni en ninguna otra. Confío en el éxito, pues, pero no creamos que lo vamos a obtener sin esfuerzo. No hay victoria sin lucha, mis queridas amigas. Si queremos triunfar, debemos unir nuestros esfuerzos sin excepciones, sin apatías, sin claros en las filas, porque no queremos los derechos políticos como un regalo, sino como una conquista. Cuanto más nos haya costado conseguirla, más vamos a apreciarla. Algunos dirán, ¿para qué queremos votar las mujeres? Yo sé que hay quienes formulan esta pregunta. Invitémosles a recorrer las páginas de nuestra historia, que recuerden a las patricias mendocinas preocupadas por la suerte del ejército de los Andes, que recuerden a Manuela Zurduy de Padilla luchando por la independencia de América, que recuerden a todas las heroínas cuyo nombre recogió o dejó de recoger la historia, pero que supieron servir a la patria, no solamente sintiendo o padeciendo, sino también actuando y luchando hasta la muerte cuando fue menester. Los momentos que estamos viviendo no son momentos de inacción, mis queridas amigas. Nuestro día se acerca. Nosotras que trabajamos y luchamos en pie de igualdad con los hombres, tendremos por fin sus mismos derechos. La providencia nos deparará en breve la profunda alegría de poder dar nuestro voto a los ciudadanos que interpreten el sentido de una revolución que nos pertenece, porque ayudamos a realizarla. Y esa justicia se nos hará en breve, estoy segura. Pero os insisto, sepamos ganárnosla. Yo os invito formalmente a todas para que el miércoles próximo, al reiniciarse las sesiones en las cámaras, me acompañéis a la Plaza del Congreso para pedir a los señores diputados el reconocimiento legal de nuestros derechos políticos. Os comprometo para esta cita de honor y cuento desde ya con todas vosotras. En tanto, queridas amigas, a seguir trabajando por nuestra causa bajo la alta inspiración de nuestro líder, el general Perón. La patria nos reclama y os digo, después de recorrer 7 países, el mundo nos mira a trabajar, a luchar. Está claro que a Evita, a Eva Duarte de Perón, no hay que explicarla. Hay que escucharla. Cosas me creí. Del musical que la tuvo como protagonista Nacha Guevara, Eva, el gran musical argentino.
La canción llamada Si yo fuera como ellas. Solo soy una mujer. Como para nosotros, a pesar de la distancia del tiempo, 74 años desde su partida, es una figura siempre próxima y siempre cercana. No tenemos que recordar cosas que ya recordamos. Si pudiera, si yo fuera una doncella o la princesa. La historia del robo, la usurpación y el secuestro de su cadáver, por ejemplo. Y si yo fuera una reina, la mujer. La cantidad de obras culturales, artísticas, canciones, óperas, etcétera, que le legó al futuro. Si tuviera su valor. Las discusiones de los que contemporanizan la figura de Eva y aquellos que preservan su figura en un pasado irremontable. Las ideas. No hay victorias si no hay lucha, escribió en aquel discurso en que alentaba la discusión sobre si las mujeres debían votar o no. Cámara de Diputados, 1947. Finalmente las mujeres votaron por primera vez en 1951. Y el asunto de considerar que una vez que ella no estuviera, su nombre sería en la historia una bandera de victoria, un desafío al establishment. Ese es el discurso del 17 de octubre, nada menos de 1951, una de sus últimas grandes apariciones en público. Yo no quise ni quiero nada para mí. Mi gloria es y será siempre el escudo de Perón y la bandera de mi pueblo. Y aunque dejen el camino girones de mi vida, yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria. Yo sé que Dios está con nosotros porque está con los humildes y desprecia la soberbia de la oligarquía. Y por eso la victoria será nuestra. Tendremos que alcanzarla tarde o temprano, cueste lo que cueste y caiga quien caiga. Y a todos los descansados del interior, yo los desprecio muy, pero muy cerca de mi corazón y deseo que se den cuenta de cuánto los amo. Del repertorio de canciones peronistas, La Santa del Pueblo, de Mario Dobri en un concierto de Lidia Borda en el CCK. Se paró en la puerta de Constitución, le entregó a los rieles su amor provinciano y uniendo la pobre valía. Qué emocionante es escuchar a Evita en ese discurso, el de los torneos infantiles, dice Silvia de Villa Pueyrredón. Puso las paredes de calles cansadas, en viejas pensiones. Nos pregunta de dónde sacamos el audio que ella nunca había escuchado. De los archivos de producción. Encontró la causa que De las cosas que flotan en el aire, pero hay que buscar. Qué hermoso el tema de Lito Nevia. Lo hemos cantado tanto en nuestras peñas, dice Irma Parentela. Qué genia Cristina Vanegas diciendo. Eva, Eve, Cristina, una línea lógica que me lleva a preguntar, dice Pablo de Montserrat. Si hubiese habido un bombardeo a la Plaza de Mayo con Eva viva, ¿qué hubiese pasado? Yo tenía 5 años, cuenta Magdalena, cuando murió Evita. Con mis padres y hermanos fuimos al velatorio, mi papá era militante, usaba el brazalete negro, en el frente de mi casa pusieron la foto de Evita y prendían velas. Estamos recordando para actualizar. Estamos actualizándonos para recordar. Junto a los obreros
ante los sindicatos, rescató la lucha de su coronel, y entre los humildes, los niños y ancianos, construyó el camino que la vio nacer. La muerte con manos de barro le puso palomas de vuelo a su juventud, y elevó su grito dolido y sincero ante la tristeza de la multitud. Detrás de la bruma de los arrabales se escucha el murmullo del pueblo que está recogiendo el alma de la que se viera en gajos de sueños, de amor y de pan, como las estrellas fugaces que alumbran. Pasó con su vuelo llevando ilusión a la mesa humilde de las multitudes, la santa del pueblo, Evita Perón. Levantamos la voz de los que luchan, sin perder la ternura. La tarde con Carlos Polimeni, en AM 530, la radio de las Madres de Plaza de Mayo. 14:35 de esta bonita tarde de viernes. Marina Glesser, ¿cómo va? Feliz viernes, Carlos Polimeni, para vos, para la audiencia. ¿Cómo andan todos y todas? Bien, acá haciendo radio con todos los elementos de la radio a nuestra disposición y a disposición de cualquiera que quiera y sepa cómo usarlos. Hola, ¿qué tal? Renuncio a los honores pero no a la lucha, Carlos Polimeni, y este día y cada día la lucha es mucha y se escucha. Bien, caiga quien caiga y cueste lo que cueste, dice en ese mismo discurso del 17 de octubre, ¿no? Hay quienes dicen le escribían esas cosas a Evita. Es posible que le escribieran cosas, ¿a quién no le escriben cosas? Pero además de eso había que decirlas con el coraje y los ovarios en público y bancarse los resultados de lo que se dice, ¿no? Qué lindo es escribir cosas y también decirlas. Claro, eso que ayer charlamos aquí en el piso, ¿no? A veces hay una diferencia abismal entre lo que la gente quisiera decir o quisiera hacer y lo que termina haciendo, ¿no? Y en el medio hay un montón de excusas para no ecualizar las cosas. Después hay que pagar el precio en la vida de decir las cosas que uno deba decir en el momento en que deba decirlas. Aquella cosa que le dijo don Atahualpa Yupanqui a un joven Víctor Heredia en Cosquín: mire, mocito, recuerde usted que lo que dice con el pico después hay que defenderlo con el pecho. Y Víctor Heredia, escuchándolo, le hizo saber que estaba dispuesto. Vaya si han defendido con el pecho tantas cosas en la vida. Y qué bien se duerme, ¿no? Cuando uno dice, siente, piensa y hace todo lo mismo, ¿no? También, digo, cuando es consecuente con su decir, con su hacer, con su pensar, con su sentir, se duerme muy tranquilo. Así que siempre es un buen consejo para los hijos y las hijas que porten la llave de poder estar tranquilos en decir la verdad, aunque sea su propia verdad y que sea relativa, como todas las verdades de este planeta y bendito país. Qué suerte que es viernes, Carlos, porque termina la semana. O parece que va a terminar. ¿Cuándo termina la semana? ¿El viernes, el sábado o el domingo? Más adelante en el programa tendremos varias cosas. Se viene un homenaje al gran escritor Andrés Rivera a 10 años de su partida, una versión teatral de La Sierva, una de sus novelas centrales, en el patio de actores, y vamos a compartir con Daniel Moreno, que es el autor de la adaptación teatral y la dirección de esta puesta en el patio de actores, un poquito más adelante en el programa. En su caso, ¿qué nos va a proponer? Bueno, hoy se viene la Feria del Libro Peronista en su tercera edición del Partido Justicialista de la Ciudad de Buenos Aires. Acá la están promocionando mucho en la radio, así que quiero agradecerlo también. Empieza hoy, este es su primer día, a partir de las 16. Tiene 3 presentaciones de libro más un cierre teatral. La entrada es libre y gratuita, por supuesto. Los espectáculos teatrales son a la gorra y va a haber múltiples editoriales, porque bueno, en este contexto también Sturzenegger, el gran desregulador, el gran abusador de poder, el que está por tercera vez en el gobierno desmantelando las políticas que abrazan, promueven y protegen al conjunto de la sociedad, propone desregular la ley del libro, que no es más ni menos que esa ley
que equipara o por lo menos acorta tensiones entre lo que ellos llaman la monetización. Ahora viste que modificaron también por decreto la Carta Orgánica del Banco Central y no quieren emitir más porque creen que la emisión es la causa de la inflación en todo momento y en todo lugar, cuando la inflación es multicausal, etcétera, etcétera. Bueno, también la ley del libro lo que regula es esa actividad que pone al libro como una mercancía, cuando el libro también es otro tipo de cosas, ¿no? Como lo son las bibliotecas populares, o como aquel que te va a prestar o te va a regalar un libro o te va a decir, lee este libro, lo que te está haciendo es un bien mucho más que monetizable o mercantil o de mercado, sino más bien social, cohesión, humano, lazo, memoria, identidad, soberanía, cultura y justicia, que abrazan todas estas palabras. Así que los invito y las invito a todos y a todas a la Feria del Libro, que va a suceder hoy y mañana en San José 181, en la sede de nuestra casa del Partido Peronista, que es acá nomás, y que vamos a hablar un ratito nomás con Cintia Ottaviano, porque junto a su compañero Roberto Caballero, también personas y compañeros de esta radio, han escrito Proscripta y Sublevada en este contexto de este libro que prologó Cristina Fernández de Kirchner. Ellos no sé cómo se dice, 28 presentaciones del libro. La 28ª. Ok, gracias, Carlos. 28ª presentación de Proscripta y Sublevada, el libro de Roberto Caballero y Cintia Ottaviano, con prólogo de Cristina Fernández de Kirchner. Vamos a hablar con Cintia Ottaviano en un ratito nomás, porque es en el día de mañana a las 19 horas que van a estar en la última presentación de los libros que proponemos para charlar y debatir, porque democratizar la palabra y el micrófono también es importante para estos tiempos en donde hay poca escucha, y escuchar también a la gente, ese sujeto político que es la gente, también es muy importante en el ámbito de una política cultural partidaria como la que proponemos en esta tercera edición de la Feria del Libro Peronista. Bien, y tanta cerrazón mediática a algunos temas, ¿no? Basta a veces comparar, por ejemplo, las portadas de los diarios, lo que dicen y lo que no dicen, lo que cuentan y lo que omiten contar, para darnos cuenta de la gigantesca manipulación. Hagan la prueba, si quieren, con las tapas de los matutinos de hoy, lo que se cuenta y lo que no se cuenta. Más adelante en el programa nos haremos cargo de un montón de esas cosas, pero ahora Martín Suárez en el Móvil 1. ¿En qué lugar de la ciudad estás, Martín? ¿Cómo va? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Carlos? ¡Feliz querido? cumpleaños! Gracias, Marina, gracias, chicos, gracias. Bueno, seguimos cumpliendo, esa es la mala noticia. Podemos sintetizar acá hasta mañana. Un feliz onomástico. Sí. Hablamos de todo lo que tiene que ver con escuchar a la gente, precisamente con lo que estaba diciendo Marina, escuchar a los comerciantes, a los clientes, porque uno a veces escucha la data, las cifras, la noticia integral sobre un determinado tema y no lo termina de creer, ¿no? La semana pasada hicimos un informe, ni bien comenzaba la semana, para el programa de Cintia sobre el crecimiento del consumo de carne respecto del pollo, ¿sí? Seguida de la carne de cerdo y en tercer lugar ocupaba la carne vacuna. En estos días se volvió a publicar un informe que ahora puso el foco nuevamente en la caída histórica de la baja de carne vacuna. Y este es el quinto o sexto informe consecutivo que se hace cada 6 meses, que muestra este declive que tiene la carne bovina, la carne vacuna, desde la llegada de Javier Milei a la presidencia. En este caso fue la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina, el SICRA, quien asegura que el consumo cayó 11,5% en el primer semestre del año, a la par de una aceleración en los precios de los cortes. El reporte reflejó prácticamente que los términos absolutos, es decir, el total de todas las familias que consumen carne, bajó 131.830 toneladas respecto al año anterior. ¿Es el más bajo en 30 años? Eso es el más bajo en 30 años, en 3 décadas. Antes, el año pasado, el último informe fue el más bajo en los 20 años. Ahora este es el más bajo en 30, vamos de 10 en 10. Así que no me quiero imaginar lo que viene el año que viene, ¿no? Porque uno mismo, que recuerdo en épocas del 2007 en adelante, 2003, 2004, hacía por ahí un asado cada fin de semana y lo disfrutaba con amigos, en familia, con allegados. Hoy un asado es más que un lujo, ni siquiera está en la agenda de ninguna familia, ¿no? Porque está realmente inaccesible, incluso en los precios más económicos que se pueden encontrar
en las grandes cadenas de supermercado, ¿sí? No lo quiero nombrar, pero que tiene granja, que tiene establos, que tiene carnicería y frigoríficos Paul, ese mismo, que lo tiene muy por debajo del valor del mercado, pero que así todo se hace inaccesible para millones y millones de argentinos y argentinas. Para cerrar con esto, de este modo el primer semestre del año se ubicó, como decías Marina, por debajo de el consumo histórico de los últimos 30 años. Mirá, hablamos con carniceros de diferentes barrios para hacer un testeo más próximo a la realidad en esta especie de relevamiento. Primero entrevistamos a un carnicero de Chacarita, después nos fuimos para el barrio de Devoto y también fuimos para el barrio de Villa Urquiza y los tres coincidían de que con diferentes porcentajes la carne bajó abruptamente, el consumo de carne bajó abruptamente. Y el último es, aprovechando que estaba ahí una señora muy enojada, hablamos con una cliente que nos dijo que también dejó de consumir prácticamente carne. Si te parece, lo escuchamos, Carlos. Dale. ¿Cuál es el corte que más consume hoy la gente? Y mira, el corte que más consume la gente es la picada, los obucos, los cortes que antes no salían, ahora salen más todavía. Los más económicos, ¿no? Los más económicos lo tenemos en oferta, obvio. Si vos tenés que decir, bueno, bajó un tanto por ciento respecto a la compra de carne al año pasado, ¿cuánto sería eso? Y ahora bajó más o menos entre un 15 y un 20%, bajó bastante. Lo que vemos todos los días es compra con o poco peso o la plata que tienen, vienen y te dicen dame 10.000 pesos de esto, 5.000 pesos de aquello. ¿Y cómo ven el futuro de acá en adelante? La verdad que de acá a unos meses no sé, nosotros tenemos muchos valores que a nosotros nos están cambiando todo el tiempo, los gastos ya no son fijos, tratamos de no todos los meses hacer ese ajuste en los precios porque como ya te digo, si no es imposible, ya no estaríamos vendiendo nada. Bueno, ¿notaste que en el último año bajó o se incrementó el consumo de carne? Por ahora en estos sucursales bajó bastante. ¿Cuánto sería en porcentaje más o menos? Un 10% bajó mayormente. ¿Entre los comerciantes de la zona es eso algo que se repite o solamente pasa en el sector carnes en particular? No, en todos los sectores, mayormente los de la panadería, fiambrería que están acá cerca de nosotros nos dijeron que estuvo un toque flojo. Estuvieron todos. Vos como clienta me contabas de que hay mucho de barajuste de precios, ¿no? Acá a la vuelta hay un precio de carne, en esta carnicería hay otro, allá a 2 cuadras hay otro, ¿cómo es? Sí, vengo viendo que, no sé, en la carnicería de 2 cuadras está 13.000 pesos el kilo de cuadril, en la siguiente está 8.500, acá a la vuelta está 16, y bueno, y así uno hace lo que puede y se va chocando con, lo compré más caro en la cuadra anterior y lo pagué más caro hoy que ayer y bueno, y así. La tan famosa desregulación de precios de Sturzenegger, ¿no? Está en todos lados, en la carnicería, en el plato de comida, en la sopa, en el vaso de agua. Está prácticamente instalado que cada uno puede vender al valor que quiera y que uno es víctima porque no puede acceder a ninguno de esos precios, porque incluso, como decíamos antes, el más barato, el más económico, es inaccesible para millones de argentinos y argentinas que tienen salarios que no llegan a 900.000 pesos, en el mejor de los casos, y en el peor están por debajo de los 600.000. Así que esta es la situación. No creíamos que haya bajado tanto el consumo de carne por una cuestión de mantener un poco de esperanza de que podría llegar a cambiar el sentido común de esos empresarios que mantienen el precio alto para no perder ni un centavo, pero no. También siguen en esa postura. Muchos de esos carniceros están a punto de cerrar, como escuchábamos el testimonio de una de las encargadas, ¿no? Bueno, esperemos que cambie esto cuanto antes, Carlos. Sin lugar a dudas, ¿no? Y que la tercera sea la vencida en el caso de esta clase dirigente con nombres tan claves en la desregulación de todos que terminan afectando seriamente la calidad de la vida de la mayoría de los argentinos, incluso aquellos que votan este proyecto político. Martín, gracias, A vos, Carlos, querido, buen fin de semana. Martín Suárez en el móvil 1 de la M530. ¿Será por estas cosas que terminamos extrañando, pasados lejanos y pasados recientes? Hoy empezamos el programa por Evita y tenemos un vendaval de mensajes de oyentes. La jefa espiritual de la nación. Así se llama esta canción. Recordando una de las formas con que se la llamaba con cariño por entonces. Escribe Estela Maidac, que dice que es vecina de la radio. Hace años estuvimos en Chapadmalal, el lugar que creó para que niños y adolescentes pudieran conocer el mar. Gracias por estar recordando a esta gran mujer que fue Evita. Cuando estuvimos en Chapadmalal vimos la felicidad en los rostros de los chicos y ahora los miserables que nos gobiernan
quieren privatizar el lugar para hacer negocio. Pero más que privatizar, también lo que quieren es suprimir la posibilidad y la capacidad que nosotros tenemos de diseñar un proyecto propio de país y de nación en donde eso nos incluya a nosotros como sujetos que producen, que se desarrollan y que tienen una perspectiva y una oportunidad de planificación, no solamente familiar, laboral, social, sino que genera un país serio, ¿no? Y en ese sentido no solamente nos sumimos y nos sometemos a un ajuste permanente, sino que nuestra precarización y nuestra pulverización del salario y todo lo que nos viene pasando, incluso nos va a seguir pasando con este ajuste permanente, es justamente un desmantelamiento de la propia vida, en la micro y en la macro, que ellos suelen festejar ahora con la llegada de Cristalina Georgieva el lunes, que a la que van a llevar al Kirchner, al afamado Palacio Libertad, y a Vaca Muerta, que en definitiva trabajamos y exportamos el gas pagándole el triple de lo que vale solo para regalárselos a las potencias mundiales. Y qué poder para intentar destruir lo que ya existe sin crear nunca nada nuevo que no sea rencor y odio o sujeción a los poderes internacionales, ¿no? A los grandes poderes. Gran pregunta, dice Mario de Mataderos, la de Pablo de Montserrat, sobre qué hubiera pasado en el momento de los bombardeos a la Plaza de Mayo si Evita hubiera estado vivo. ¿Qué hubiera pasado con el después de aquella Argentina? Yo tenía 9 años, dice Araceli. Si Evita viviera, dice la frase, ¿no? Si Evita viviera. Y salí con mi abuela a hacer las compras y veía que la gente lloraba en la panadería, en la verdulería, en la carnicería, en el almacén, y pregunté, ¿qué pasa que la gente llora? Y ella me dijo, murió Evita. Y yo pregunté, ¿quién es? Esa fue mi primera experiencia política. Ese silencio que se podía tocar no se me borró jamás, dice Araceli, jubilada indigente de La Boca. Ahora soy Carolina de Sarandí. Eva falleció en el Hospital Perón, a 7 cuadras de mi casa. Recuerdo que mi madre siempre me contaba que encendía velas en la puerta, ella era una niña, gracias por las enseñanzas y caiga quien caiga, cueste lo que cueste. Lo que hubiera hecho Evita, dice Alfredo Anaya, de haber vivido en los bombardeos, creo que quedó patentizado cuando ella hizo traer armas de Europa y se las dio a la CGT, a aquella CGT. Hay que avisarle a Cecilia Moró y a otras, dice Albi, que la realidad se cambia poniendo la cabeza en las marchas, organizando un paro general por tiempo indeterminado, entre otras medidas concretas. Pero yo la veo bastante en la calle a Cecilia Moró, ¿no? Por defender una postura, pero justo a Cecilia Moró la veo seguido en las marchas, acompañando jubilados, jubiladas, trabajadores, discapacitados. El problema no es discutir entre nosotros, sino unirnos para discutir con el enemigo. Buenas tardes, dice Ricard. Esto también sucedió un 26 de julio, claro, el asalto al cuartel de Moncada en Santiago de Cuba, junto con un ataque simultáneo al cuartel Carlos Manuel de Céspedes en Bayamo, un acontecimiento histórico considerado un hito fundamental en la Revolución Cubana. Muchas gracias y enormes abrazos para todos. Bueno, así podríamos estar el día completo. Evita en nosotros, nosotros en Evita. Auspician La Tarde con Carlos Polimeni. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. ¿Apostar la plata de tus viejos? No da. ¿Apostar todos los días? No da. ¿Perderte la juntada? No da. ¿Viciar con las apuestas? No da. Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira.
complejo cultural, nueva guardia del hospital, más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó, gestión Pablo Javier Zurro. AM530 Somos Radio. Ahí, cuando te subís al auto, mientras remodelas tu casa o cuando abrís tu negocio todos los días. Te acompañamos en cada momento de tu vida para que puedas desarrollar tus proyectos con la tranquilidad y el respaldo de siempre. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu productora o productor asesor de seguros. Ingresá en provinciaseguros.com.ar o seguinos en nuestras redes sociales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Número de inscripción 499, Superintendencia de Seguros de la Nación, 0800 666 8400. Estas vacaciones de invierno viví la magia del teatro en familia. En Teatro El Popular te esperan espectáculos y talleres para chicos y adolescentes. Todas las actividades son a la gorra. Disfruta de obras como Sinfonía del Agua y talleres de clown o murga. Teatro El Popular, Chile 2080. Tu teatro, tu refugio. Reserva tu lugar en alternativa.com. En una era en que la resistencia resulta una obligación moral, Carlos Polimeni y Esteban Morgado presentan Resistencia Tanguera. Una guitarra, una voz, un repertorio extraordinario, letras y melodías que forman parte de la gran historia de la cultura popular y nacional, con sorpresas y grandes invitados. Domingo 2 de agosto a las 20, en La Carbonera, Carlos Calvo 299 San Telmo. Entradas por Passline. Auspicia AM530. La tarde con Carlos Polimeni. AM530. Somos Radio. Para quienes no recuerden el asunto, Andrés Rivera fue uno de los grandes escritores argentinos. Tal vez de la escuela de aquellos que hicieron una obra vasta, La Revolución es un sueño eterno, por ejemplo, o El Farmer, mezclando asuntos de la vida política y la historia con nuestro presente y sus formas de ensayar una mirada que siempre fue muy crítica. Recién hablamos de la coherencia entre los que dicen y los que hacen. Él encadenó su vida y la de su pareja a un proyecto de irse a vivir fuera de Buenos Aires, irse a vivir a Córdoba, trabajar con los más carenciados, escribir pensando en ellos, tener una biblioteca que estuviera accesible para todos, ¿no? En el polo opuesto de los que hoy gobiernan la Argentina o de aquellos que no son demasiado coherentes. El asunto es que Rivera siempre estará volviendo y también su forma de escribir, ¿no? Ese asunto de Roberto Art dijo, el escritor que tira golpes al mentón del lector para atraparlo, para atraerlo, a veces con todos los recursos del caso, como un boxeador que busca ganar peleas. Decíamos recién, se han cumplido 10 años de su partida. Hay en cartel en Buenos Aires una versión teatral de La Cierva, en el Patio de Actores, que queda en Lerma 568, con funciones los viernes a las 20, es decir, esta noche, viernes, las entradas se consiguen por Alternativa Teatral, hay función. La Cierva es una de las tantas obras impactantes. Utilizar una historia del pasado, algunos personajes reales del pasado para hablar del presente. Está con nosotros aquí Daniel Moreno, que es el que adaptó al teatro y dirige esta versión de La Cierva. Daniel, gracias por venir a la radio. Por favor. Muchas gracias. Gracias a ustedes. ¿Por qué, entre todo lo posible, incluyendo toda la obra de Rivera posible, que es muy vasta, elegiste La Cierva? Es simple. Cuando yo la había leído hace muchos años, pero bueno, la volví a leer hace poco, hace año y medio, y me voló la cabeza. Esta novela tenía los condimentos básicos como para que yo volviera a adaptar un trabajo, una novela, literatura. La primera lo había hecho ya con Osvaldo Soriano, Cuarteles de Invierno. Vos me hiciste una nota en ese momento. Sí, claro. Tiempos de pandemia, tiempos aciagos. En cambio ahora estamos con este trabajo en Patio de Actores, contentísimo. ¿De qué habla esta adaptación? Es una historia situada en la Argentina de la segunda mitad del siglo XIX. Pero, ¿cuáles son los conflictos de esa sierva con patrones poderosos en un ámbito que todos podemos reconocer? Bueno, la concentración del poder, la impunidad de las élites, la convivencia entre la justicia y el poder político y las desigualdades de clase y de género. O sea, transcurre en la segunda mitad del siglo XIX.
esa segunda mitad del siglo XIX podía ser hoy en la Argentina. Sí, exactamente. Es lo que estás diciendo, podría ser tranquilamente hoy. Por eso es que de alguna manera, gente que lo va a ver, de pronto dice, ¿de qué año es esto que escribió Rivera? Es principio de los 90, claro, cuando él escribió. Exactamente. En el 92 es premiado con el Premio Nacional por La Cierva, Rivera. A mí una cosa muy linda que me pasó en el día del estreno fue que estaba en primera fila Jorge Rivac, que es actor. Eso fue el 10 de julio. El 10 de julio, ayer nomás. El hijo de Andrés Rivera, con el cual comenzamos una relación de amistad por el pedido de derechos, etcétera, etcétera. Y estaba allí. Y entonces al salir me agarra y me dice, che, es increíble cómo, en la primera fila además, sentía como que estaba viviendo dentro de la novela de mi viejo. Qué lindo. Así que gracias, muchas gracias. Me encantó lo que pasó esa noche con él y con la gente, lo que nos viene pasando. Bien, para la gente que quiera ir este viernes u otro viernes, en la obra aparecen figuras con nombre y apellido importantes de la historia, como Sarmiento, Rosas y Pellegrini, mezclados con personajes inventados por Rivera para contar la historia. ¿Con qué se van a encontrar? Se van a encontrar con una puesta donde de pronto ese trabajo que hizo Rivera había que de alguna manera llevarla al teatro. Creo que fui fiel en lo que más pude. Son 3 actores los que dan vida a toda la historia. Rosario Suban, Darío Cerantes y Daniel Topino. Con ellos, magníficamente, dimos vida a todos los personajes, pero no hay una situación de doblar personajes con los mismos actores, sino que la protagonista, una de los protagonistas, que es Lucrecia Basualdo, cuenta la historia en primera persona y va, en los momentos que aparecen los otros personajes, contándolo con Darío Cerantes, el actor que hace el juez. Los cuenta con él, a través de él, pero a partir de sus ojos. Siempre recuerdo, porque tal vez recién volví a la democracia, yo acababa de venir de vivir a Buenos Aires, una versión de La Mala Sangre de Griselda Gambaro, con Lautaro Murúa, Patricio Contreras, Soledad Silveira, un enorme elenco en un teatro importante, un teatro comercial, que contaba la interna en una casa, la vida cotidiana en una casa, con un jerarca, un tipo poderoso, en tiempos de Rosas. Sí. Y yo vi todo eso y después dije, ¿por qué Gambaro escribió esto en este momento, hablando de un pasado tan remoto? Tal vez quería hablar de la dictadura militar, y entonces lo que contaba La Mala Sangre no era el rosismo, sino la dictadura militar. Quizás era eso. En el caso de Rivera muchas veces vemos, ¿no?, ese asunto. Incluso en el Farmer hablaba de Rosas en el exilio, de los delirios y las verdades de Rosas en exilio, pero a lo mejor, o esa sensación tuve cuando yo la vi representada en un teatro de Buenos Aires con 2 grandes actores como Pompeyo Audibert. ¿Te acordás de esa versión? Sí, por supuesto. Me pareció que estaba hablando del exilio del kirchnerismo. Y Rodrigo de la Serna. Que ya no hablaba de Rosas Laura, sino del kirchnerismo o de Cristina Fernández de Kirchner. Viste que eso pasa mucho, ¿no? ¿Por qué está contando esto ahora una persona, estos hechos históricos? ¿Por qué está representándolos? ¿Por qué vuelve? Sino para hablar de una cosa diferente del original, ¿no? Exactamente. Acá, en esta historia, aparecen Carlos Pellegrini, aparece Sarmiento, aparece Paul Grusac, aparecen ciertos personajes de la historia, encarnando momentos que vivieron ellos y que son exactamente iguales a los que estamos viviendo hoy. Se habla de la corrupción, se habla de ese poder, de esa sociedad porteña que inevitablemente participa de los acontecimientos, de esta cosa íntima que es a partir de un crimen donde ella es la autora intelectual. La Cierva es la editora intelectual. Y aparecen todos los demás personajes en boca del juez, que obviamente también es un hombre del poder, encarnados en este raconto del juez, y uno siente como que realmente estamos hablando de hoy, y también estamos hablando de ayer, y no sé si también no hablaremos de mañana. Terrible. Y en el medio una cuestión de género, ayer, ¿no? de hoy, de mañana se habla. Exacto. Y
con la cuestión de género muy fuerte, porque es una puja de poder, porque es un deseo de liberación de parte de Lucrecia Basualdo, pero que tiene no solamente un deseo de liberarse del yugo del opresor, sino de ser patrona. Ella no solo quiere liberarse, sino quiere ser patrona. Me parece que si no fuera así, no sería suficiente. Bien, hay un asunto también con la prosa, ¿no?, de Rivera. Yo hice una definición que, como planteó Roberto Arque, debía ser un escritor, parecía estar buscando siempre un efecto, como Hemingway, como Guillermo Sacomán, un escritor de cierto brutalismo a la hora de escribir. El título de la obra, si bien toma una palabra del léxico de los poderosos de entonces, así lo explica, la sierva, no la criada, por ejemplo. Tito Cosa hubiese escrito la criada, en este caso es la sierva. Sí, exacto, es la sierva. Y, la que debe servir. Vos lo que decís es muy cierto. Rivera es un provocador desde siempre. Su estilo en la literatura es maravillosamente poético, extensamente poético. La Revolución es un sueño eterno. Castelli está constantemente hablando de su padecer, que es un cáncer de garganta. Cáncer de garganta. O sea, el orador de la Revolución tiene ahora un cáncer de garganta y lucha contra eso. ¿Dónde están mis amigos? ¿Dónde están que no vienen por mí? Es lo mismo que dice Rosas en el Farmer en su exilio en Inglaterra. Y la clase porteña poderosa, esos que venían a sobarme el lomo y a pedirme cosas, ¿dónde están ahora que a mí me exiliaron y me quieren muerto? Y ese Marx que aparece en el diario hablando de una revolución, ¿quién se cree que es? Esos monólogos internos de algunos personajes de Rivera que a veces podrían hablar por el propio autor, ¿no? Nos revelan, digamos, un escritor muy fuerte que además, por estas características, en una parte muy importante de su trayectoria, fue ignorado por el establishment. El otro asunto es que Rivera siempre es un escritor a descubrir porque no lo van a encontrar en general en las reseñas de los suplementos culturales, en los recuerdos del establishment, porque justamente lo que él quería era confrontar con ese sistema de cosas. 10 años sin escribir, desde el 72 al 82. Trabajando de periodista y alrededor. Exactamente. Yo creo que de alguna manera con La Sierva estamos poniendo de manifiesto que se pueden hablar de varios temas a la vez. Usar un espejo constantemente como para vernos reflejados, como para hablar lo que sucede detrás de los espejos, delante y a los costados. Qué linda esa definición, ¿no? El espejo, pero no solo el espejo. Pompeyo Audiver, recién lo mencionamos acá, habla del teatro como la ruptura de ese espejo, como una piedra que rompe el espejo y debe revelar una cosa más importante que aquello que nos mostraría el espejo, que es la imagen rota del espejo. Qué lindo eso de la ruptura del espejo. Pues romper a piedrazos eso que sería el espejo, ¿no? Sí, hay un momento en que el personaje femenino se mira en el espejo y se mira desde su condición no solo de esclava, de sierva, sino que se mira también a partir de su condición de mujer, y es como que está diciéndose y diciéndole a la gente que la mira lo que ella descubre de sí misma como mujer, de lo bello, de lo poético, de su cuerpo, y inmediatamente sigue a otra escena donde de pronto tiene que volver a la realidad cotidiana. En un país que abolió la esclavitud o decretó la libertad de vientres en 1813, pero que ha seguido generando políticas esclavistas para mujeres, para varones, para morochos, para no tan morochos, para afrodescendientes, para marrones, etcétera, etcétera, con algunos momentos en que todos hemos soñado con el final de la era de los siervos en Argentina y el comienzo de una nueva era. Gracias por haber venido a la radio, Daniel. Ojalá que las funciones sean siempre buenas. Esta noche a las 20 hay entradas, si uno quiere comprarlas en Alternativa. No sé cómo. Sí, por supuesto, para Alternativa y en el teatro, pero debo decir que en el teatro solamente en efectivo, porque hay gente que fue a veces que no tiene el dinero consigo y es un problema en ciertos barrios. Es bueno aclararlo, ¿no? Es bueno aclararlo. ¿Repetís la dirección del teatro donde está? El Lerma 568. Exactamente. Es a una cuadra de Córdoba y a una cuadra de Scalabrini Ortiz. Y está muy bien el patio de actores, por otra parte. Andrés Rivera, lo recordamos así, lo recordamos como el escritor que tiraba golpes al mentón del lector. ¿Cómo está tu mentón esta tarde? ¿Pensás que pautar en radio es caro o no es para tu negocio?
El mercado cambió. Hoy el consumidor está hiperconectado. Escucha la radio, mira el streaming y sigue las redes. En tiempos donde cada peso cuenta, AM530 no te ofrece solo un segundo de aire. Te ofrece entrar a un ecosistema vivo, combinando tanda tradicional, menciones en vivo de los conductores que la gente ya elige y campañas digitales integradas. Creamos un plan a la medida de tu presupuesto para transformar oyentes en clientes fieles. Así, vendes más. Tu pyme puede y tiene que estar acá. Es mucho más fácil y accesible de lo que crees. Mandanos un WhatsApp hoy mismo al 11 64 19 16 50 o un correo a anuncios am530@gmail.com y armemos tu propuesta. AM530, somos comunidad. Hay un lugar donde todo invita a quedarse. Un destino para disfrutar en cada momento. Aventura, deporte y relax. Esta temporada, Santiago del Estero te espera. Gobierno de la provincia de Santiago del Estero. 12 libros con las grandes plumas que escribieron sus históricas contratapas. Hellman, Sacomano, Eva Giberti, Feynman, Hugo Soriani, María Moreno, Fresán, Galeano, Horacio González, Dalmaceto, Bayer. Este domingo en tu kiosco el primer libro, Osvaldo Soriano. Compra opcional 25.000 pesos con página 12. Este programa lo auspicia Huawei, desde hace más de 20 años impulsando el desarrollo de las telecomunicaciones en Argentina. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Tronador. Agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. ¿Apostar la plata de tus viejos? No da. ¿Apostar todos los días? No da. ¿Perderte la juntada? No da. ¿Viciar con las apuestas? No da. Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Estás escuchando La Tarde con Carlos Polimeni por AM530. Somos Radio. Las calles que dejamos los días. 15 y 12 minutos de esta bonita tarde de viernes. Como es viernes, nos preocupamos también por aquellas personas que escuchando la radio quieran programar su fin de semana y puedan tener, participando de los sorteos que hacemos o de las ideas que compartimos con ustedes, acceso. Las agendas, ¿no? Las agendas que proponemos, que van muchos. Me agradecían el otro día que mucha gente llega enterada por el programa a muchos espectáculos. Es muy bueno, muchísimas gracias a toda la gente que confía en nosotros, que nos comparte. Hoy vamos a sortear 2 pares de entradas para esta noche, un espectáculo en el Morán, Pedro Morán 2147, a las 8 de la noche. Es
Mona, una ópera serrana de Paula Greenspan y Lucía Maciel con Gogó Maldino. Los que quieran ir esta noche, tengan libre la noche del viernes a las 20, nos whatsappean a nosotros al 11 32 000 530 y antes de que concluya el programa, antes de que termine el programa, gracias Martín Jiménez por la gentileza, avisamos quiénes ganaron. Por otra parte, muy buena, me la vi. La viste, la ¿no? Vi. ¿Y el Morán cómo está? Y el Morán está bueno y Gogó Maldino hace un unipersonal descomunal derrochando su talento. Bueno, qué bueno. Entonces, aprobada y curada por nosotros mismos la propuesta de sortear estos pares de entradas y que ustedes disfruten. Los quiero invitar el domingo por la tarde gratis al cine de calidad. En Villa Urquiza hay un centro cultural que se llama Cuerda Mecánica. Es un lugar precioso. Y durante los domingos está la posibilidad de ir a ver durante todo julio grandes películas del gran François Truffaut, uno de los cineastas claves de la Nouvelle Vague francesa. El asunto es que las películas son de exhibición gratuita, una sala de cine muy bien equipada, preciosa por otra parte, y a tu disposición un banquete. La Noche Americana es una de las grandes películas de la historia de Truffaut y estamos invitándolos a todos los que tengan ganas. ¿Cómo hacen? Muy fácil, www.cuerdamecánica.com y pueden asistir a las funciones. En este caso, la función será el jueves 30 de julio de la Noche Americana, pero además de eso te pueden dar de tomar o de comer antes o después de la función. El lugar queda en Juramento 4686 y les recomiendo la información en el Instagram @cuerdamecánica. Si ustedes aman el buen cine y quieren ver buen cine gratis, es aquí una posibilidad. Por otra parte, esta tarde a las 18, y esto tiene que ver con derechos humanos, memoria, verdad y justicia, en la Basílica de Nuestra Señora de la Merced, que queda en Capital Federal, en calle Reconquista 209, en pleno centro, las familias Goicochea y Cruzpeir invitan a participar de una ceremonia de despedida de José Luis Goicochea, Nélida Moreno, Carlos Cruzpeir y Rosa Godoy, que son 4 desaparecidos durante los años de plomo en la Argentina, cuyos restos fueron identificados muy recientemente en el Centro Clandestino de Detención de La Plata. En la Basílica de Nuestra Señora de la Merced, a partir de las 18, es la ceremonia con que las familias honran a los propios. Después tenemos otro montón de cosas que contarles a ustedes, pero es momento ahora, Marina Glesser, de la entrevista prometida. Te había contado, Carlos, que se viene la Feria del Libro Peronista en su tercera edición, que abre sus puertas ahora a las 16 horas con Marcelo Figueras y Recuerdos que mienten un poco, y que para el cierre de la Feria del Libro Peronista van a estar Roberto Caballero y Cintia Ottaviano con Proscripta y Sublevada en su de número 28, que me dijiste. En su presentación 28ª, estamos compartiendo el flyer de la actividad. Ahí va, de mañana sábado 25 de julio a las 19 en el San José 181. 181, San José 181, a las 19 horas se presenta Proscripta y Sublevada en su 28ª presentación. El prólogo es de Cristina Fernández de Kirchner y le damos la bienvenida a nuestra compañera Cintia Ottaviano porque vamos a hablar de esta 28ª y cómo es esta cruzada de la ola sublevada que vienen cruzando Roberto Caballero y la mismísima Cintia Ottaviano. Hola Cintia, Marina Glesser y Carlos Polimeni, te damos la bienvenida a tu radio. Somos Radio AM530, la radio de madres, la radio de EVE. ¿Cómo andás? Qué hermoso. Muy buenas tardes, Marina, Carlos, a todo el equipo de trabajo, a esa querida oyentada que tanto nos viene acompañando. Los escuchaba 28ª, digo, wow, ya pasaron 28, lo cual es increíble para cualquier libro, ¿no? Tanto Roberto como yo tenemos antecedentes en la publicación de libros, pero nunca nos había pasado de presentar tantas veces, de hacer una juntada, como terminan diciendo quienes vienen, y sabiendo que tenemos un poco más de 20 por delante. Wow, o sea, ya tienen planificadas 20 presentaciones más de esta ola sublevada que viene a difundir y a promocionar, no lo difundí, lo promocioné, o a divulgar lo que cuenta el libro, que obviamente se puede conseguir ahora en la Feria del Libro Peronista y mañana también verlos a ustedes en la presentación. ¿Cómo son los debates que se arman? Digo, yo vengo siguiendo tu trayectoria, ¿no? Fuiste una gran defensora de la ley de medios, concebís al Estado que debe ser plural, democrático, y engrosás con tu trabajo y tus ideas la democracia, pero esos planteos en los lugares donde presentan Proscripta y Sublevada, ¿cómo son?
Y participativos esencialmente, ¿no? Recién te escuchaba con qué características debería tener un Estado nacional y popular o los espacios en los que nos nucleamos, y sin duda la participación, la comprensión de la construcción colectiva creo que es una de las esencias, y eso se vivencia en cada una de las presentaciones o de las juntadas. En realidad este es el primer libro que escribimos con Roberto, pero que nació siendo un stream, nació siendo un programa en el streaming de Eva TV y de Eva Justicia Social, y que ahora se puede ver los domingos por la mañana en la señal de televisión AR12. Y nació porque con Roberto, ya transcurrido el primer año del gobierno de Javier Milei, bueno, notamos el grado de desesperanza que seguramente estaremos compartiendo con ustedes, con las audiencias en general, en algunos casos de apatía, en otros de temor, ¿no? De miedo a la lucha por el alto grado de disciplinamiento que hay cada vez que muelen a palos a nuestros jubilados y jubiladas, a las personas con discapacidad, a todos los que vamos a marchar en contra de estas políticas patéticas, de esta entrega que está teniendo el gobierno de Javier Milei del país entero. Entonces dijimos, ¿cómo puede ser posible, ¿no?, que teniendo un legado popular tan rico como tenemos en la Argentina, de rebeldías, de desobediencias, de indisciplinas, pudiéramos tener ese, incluso hoy todavía, ¿no?, que no logramos una resistencia a la altura del daño que nos están causando? Y por eso pensamos en recuperar lo que nosotros consideramos que son hechos que no habían sido hechos historia, y recuperar justamente esas tradiciones, esos legados que subyacen en la memoria colectiva. Ahí en el prólogo recuperamos también una frase de Leopoldo Marechal, ¿no?, que habla justamente de esa memoria colectiva que recuerda todo eso que parece muerto en el olvido, pero que en realidad no estaba muerto. Entonces comenzamos con Cenizas Quedan, con este stream, y ya cuando estamos transcurriendo la mitad se produce la injusta detención de Cristina Fernández de Kirchner. Nos pareció que lo que estábamos haciendo era poco, y ahí decidimos hacer el libro. Y ahí entonces fue un libro urgente, diría yo, que no sabíamos, por supuesto, que iba a prologar Cristina, donde recuperamos lo que creemos tenemos que tener en esta memoria, pero que es presente, ¿no? Es una memoria, como termina diciendo Cristina, el futuro tiene historia. Cómo poder recuperar esta memoria en clave de presente, y por eso nos atrevimos a hacer estas crónicas con las herramientas que tenemos como periodistas, pero siempre también avisorando ese futuro. Y ahí entonces contamos distintas historias donde, como te decía, quienes vienen las terminan de completar, porque por ejemplo el primer capítulo, que es Del hada buena a las células mínimas, justo ahora, ¿no?, que vamos a un aniversario, es sobre la Fundación Eva Perón y la nueva estatalidad. Entonces damos cuenta de estas células mínimas, que son muy poco difundidas, que eran grupos interdisciplinarios de personas que salían a buscar los problemas por el país. No es que se esperaba que llegaran a la ciudad de Buenos Aires, que muchas veces también ocurría, por supuesto. Iban a la acción, ¿no? Iban al conflicto. Exactamente. Y la búsqueda del conflicto, porque el conflicto es vida, porque a la gente ahora como que le escapa el conflicto, como que le teme, y el conflicto es vida. El conflicto, coincido con vos, que es vida, pero además el conflicto, para solucionarlo, requiere compromiso, que es a lo otro que se suele escapar. Y responsabilidad en este tiempo, también, ¿no? responsabilidad, claro. Sí. Responsabilidad, compromiso, toma de conciencia de cuáles son esas problemáticas verdaderas, reales, concretas, que además eran la imposibilidad de desarrollar la nueva Argentina, que es ese proyecto del primer y segundo peronismo. Y ahí lo que empieza a pasar es que muchas personas traen sus propios recuerdos, o los recuerdos, como me pasa a mí cuando hablamos de la milicia sanitaria de Evita, que es la escuela de enfermeras de Evita, como mi abuela en la década del 90, recién en los 90, abre un baúl y saca las revistas de la escuela de enfermeras, así como La razón de mi vida, y así como saca la obra de Bayer. Y eso le pasa a un montón de personas que vivimos aquí en la Argentina, porque la proscripción, la persecución, en la última dictadura cívico-militar, por supuesto, 30.000 detenidos desaparecidos, y la realidad es que el miedo siguió
¿no? Allí carcomiendo muchas de las vidas, no de las memorias. Y eso es lo más potente que tenemos. Por eso la necesidad que tuvimos de recuperar esas memorias, de traer a nuestro presente muchas de esas políticas o hechos de sublevación, como el de Villa Manuelita dice no, que después cuando le alcanzamos el libro a Cristina para pedirle que hiciera el prólogo y ella fue la primera lectora, te podés imaginar. Qué emoción. El momento, sí, el momento cuando dijo, bueno, vengan a verme, nos imaginábamos lleno de correcciones o hay un debate de por medio, y bueno, nos contó que Villa Manuelita dice no, que es esta sublevación de un pueblo contra lo que llamamos la fusiladora, ahí en las periferias de Rosario, que se levanta, que se enteran que la cañonera en la que estaba Perón iba a pasar ahí a la vera del Paraná, y entonces se levantan y le ponen con creatividad y con lo que tenían a mano el pecho a los tanques, así directamente. Hermoso. Y hacen una gran pintada que dice algo así como las potencias extranjeras avalan a Aramburu, avalan, y Villa Manuelita no. Y el no como constitutivo, ¿no? Ese decir que no. Es que nos define mucho más lo que no que lo que sí. Por eso no al FMI. No al FMI. Bueno, ahora que decir no al FMI, contamos varias historias, entre ellas... los yanquis, los rusos y las potencias reconocen a la libertadora Villa Manuelita Villa Manuelita no, exactamente. Esa es la frase que pintaron. Bueno, hay una imagen que está como pintada en un tanque. En realidad la historia la podemos recuperar con la memoria de incluso personas que tenían 6, 7, 8, 10 años y aquello que fue de transmisión oral, ¿no? Porque nuestro movimiento nacional y popular, sobre todo el peronismo, tiene una gran transmisión oral justamente por el decreto 4161 y todas las persecuciones y por lo que mi abuela tenía guardado, el material todavía oculto. Hasta los claro, 90. En ese baúl. Pero bueno, cuando decís esto del Fondo Monetario Internacional, también contamos la historia que después, por Milei, el sable corvo de San Martín y toda la disputa que hubo en torno del valor de la libertad, no en torno del sable, sino del símbolo del sable, contamos al filo de la historia, la juventud peronista y los robos del sable corvo de San Martín, donde justamente una de las proclamas era no al Fondo Monetario Internacional. Bueno, quienes quieran leer el libro, quienes quieran venir mañana, también vamos a estar repasando, por ejemplo, el Patria sí, Colonia no, de dónde surge, por qué es trascendente hoy pensar en torno de justamente la toma del frigorífico Lisandro de la Torre, o por qué es importante hoy recuperar la memoria de... Esta es una historia que no suele ser conocida, es el capítulo número 10, 70 años de una parábola argentina, ascensos y descensos de los bustos de Perón y de Evita la Aconcagua. Es una historia que ocurrió en la década del 50 primero, donde un grupo de suboficiales decide subir a la Aconcagua el busto de Perón y de Evita. Bueno, Perón medio que al principio no quiere, pero como de costumbre dice que no, y arbitra los medios para que eso pueda ocurrir. Van a la cima de la Aconcagua, con lo que significa incluso hoy, ¿no? El riesgo de muerte, y suben unos bustos pesadísimos. Bueno, logran pasar todas las dificultades habidas y por haber, incluso la taxia. Nosotros describimos ahí parte de lo que se vive en ese ascenso. Y cuando se produce el golpe en el 55, la fusiladora Aramburu manda a bajar esos bustos. Hasta ese punto que uno dice, no, pará, pero ¿va a mandar a bajar unos bustos de la cima de la Aconcagua? Sí. Y se arma otro grupo que sube, que tiene muchas más dificultades que el primero, pero que finalmente se produce esa ventana que es necesaria para llegar a la cima de la Aconcagua y los bajan. Ahora, ¿por qué es tan interesante esta historia? Porque creo que sintetiza el espíritu de lucha y de victoria por luchar de manera permanente del peronismo. En el 2019, otro grupo de compañeros que tienen alrededor de 50 años decide volver a subir los bustos de Perón y de Evita, esta vez con otros materiales mucho más livianos. Los invitamos a que vean el programa de Cenizas Quedan, porque está la bendición del Padre Pepe, que el Padre Pepe es alguien que practica, ¿no?, también ascensos
a montañas y los bendice con un Padre Nuestro que termina con viva Perón, carajo y demás. Es increíble cuando uno lo ve, lo hablábamos y decíamos, bueno, parece cine de neorrealismo italiano, ¿no? Porque uno no puede creer que hayan ocurrido estas cosas, y ocurrieron hace muy poquitito, y subieron, y lo lograron, hicieron cumbre, los bustos allí los dejaron, y ¿qué pasó después? El gobierno radical de la provincia de Mendoza los volvió a hacer bajar. Entonces, en parte tiene mucho que ver esto que Cristina nos acerca como mirada en el prólogo, de poder no saber historia, sino comprender la historia, poder comprender cómo muchas veces hay un péndulo y hay allí también una historia que no termina de pasar y que la tenemos que hacer terminar de pasar, y cómo la proscripción de Cristina Fernández de Kirchner, cómo ese intento de magnicidio dialogan con otros hechos de proscripción e intentos de magnicidio, como fue el de Juan Domingo Perón cuando se bombardea, no la Plaza de Mayo, sino a nuestros compatriotas que estaban transitando ahí, creían que él estaba en la Casa Rosada, cosa que no había sido así, ¿no? Entonces, ¿cómo completar la memoria histórica con las personas que vienen, que se acercan a estas presentaciones, a estas juntadas? Mucha de la audiencia de la Radio de las Madres, así que yo quiero agradecer muy profundamente el cariño. Estuvimos el otro día en el Instituto Patria con Oscar Parrilli y con Laura Berardo, donde me regalaron flores, me regalaron un llavero, nos acercan un budín, la verdad que dibujos, ¿no? En el medio de la presentación, cosas hermosas que hablan también de esa necesidad que seguimos teniendo de encontrarnos, de reunirnos, de pensar, como también dice Cristina en el prólogo, cómo fue la construcción de la mecánica del poder, del peronismo, para pensar por qué es atacado, por qué fue y es atacado. Y hoy basta con abrir página 12 y leer todo aquello que está vinculado con la entrega de la Argentina en las distintas dimensiones, esta reestructuración del Estado y la necesidad sin duda de tenerla a Cristina allí presa, ¿no? Primero intentando matarla y después intentando de esa muerte física la muerte política, con lo cual creo que el libro también nos permite, desde otro lado, reflexionar sobre lo que estamos viviendo hoy, pero para pensar el qué hacer y ponernos en acción. Súper interesante escucharte, Cintia Ottaviano. Te quiero agradecer este ratito que conversamos. Te espero mañana para el cierre de la tercera edición de la Feria del Libro Peronista a las 19 horas, a 10 cuadras de la injusta prisión y proscripción de Cristina Kirchner, hoy en su día 402. Parece poco todo lo que hacemos, aunque hacemos mucho. Siempre parece poco para esta tamaña injusticia. Así que nos sumamos a la ola sublevada de la presentación de Proscripta y Sublevada con prólogo de la mismísima Cristina Kirchner, y que escribiste junto a tu compañero Roberto Caballero mañana en el cierre. Gracias, Cintia, te mandamos un beso acá con Carlos. Abrazo grande para vos, Cintia. Muchísimas gracias, un gran abrazo, y me voy con este dibujito de Cele, una nena de 12 años que vino a la presentación, que escribió: Perón, la patria no se vende, la patria se defiende. Hermoso, qué hermoso. Muchas gracias, un beso grande y hasta mañana. Nosotros lo tenemos claros. Ellos fueron capaces, la revolución fusiladora y la aristocracia que la generó, la oligarquía con las manos llenas de sangre que generó la revolución libertadora, de pensar muerto el perro, muerto la sarna. Y no, queridos, no estamos muertos, estamos, como decía Eve, si nos pongan milicos adelante, estamos. Y pueden matar el perro, lo que no van a lograr es que la sarna desaparezca. Cantando aquí con nosotros, Luciana Jury, de Víctor Heredia, Razón de Vivir. Ese día iba a cantarle a Cristina. Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche, sol y tinieblas, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy viva en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos negros. Ay, fogata de amor y
guía, razón de vivir mi vida. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Para aligerar este duro peso de nuestros días, esta soledad que llevamos, todos islas perdidas, para descartar esta sensación de perderlo todo, para analizar por dónde seguir y elegir el modo, para aligerar, para descartar, para analizar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y razón de vivir mi vida. Para combinar lo bello y la luz sin perder distancia, para estar con vos sin perder el ángel de la nostalgia, para descubrir que la vida va sin pedirnos nada y considerar que todo es hermoso y no cuesta nada, para combinar, para estar con vos, para descubrir y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor, de amor, de amor y guía, razón de vivir mi vida. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Cuando estén secas las pilas de todos los timbres, hay una radio que nunca se apaga. Cuando no tengas ni fe, que 20 años no es nada. Prende la radio, prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Peroncho. Emanuel Rodríguez llega con un show imperdible de humor, política y catarsis colectiva. Un espectáculo para reírse de la realidad, pensar un poco y salir más liviano de lo que entraste. Viernes 24 de julio en la Coopi de Carlos Paz. Sábado 25 en el Centro Cultural Córdoba, Córdoba Capital. Reserva tu lugar ahora en peroncho.ar. Peroncho. Humor para tiempos intensos. Invita AM530 Somos Radio. Manual práctico de oratoria de Rafael Larrastía Mendoza. En una época donde se dificulta la comunicación, SICUS presenta un manual de oratoria desde la óptica de la psicología social. Una herramienta útil para lograr el diálogo con alumnos, colegas o clientes y para mejorar el discurso de quienes ocupan lugares de conducción. Conseguilos en librerías y en @Rafael Larrastía Mendoza. Te esperamos en nuestra librería Café de Alsina 685. SICUS, libros para una cultura de la integración. Este finde, acordate de ir a la feria. A la Feria del Libro Peronista. Viernes 24, Indio Solari. Recuerdos que mienten un poco con Marcelo Figueras. Sábado 25, Proscripta y Sublevada, con Cintia Ottaviano y Roberto Caballero, entre otras mesas más y obras de teatro. Viernes 24 y sábado 25 a partir de las 16, en el PJ de la ciudad, San José 181. Vení a la feria. Auspiciaron la tarde con Carlos Polimeni. ¿Apostar la plata de tus viejos? No da. ¿Apostar todos los días? No da. ¿Perderte la juntada? No da. Viciar con las apuestas no da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Somos memoria. Somos radio. Carlos Polimeni, en la tarde de la 530. Esta es la guitarra siempre impresionante de Esteban Morgado. O es Esteban Morgado tocando siempre de modo impresionante su guitarra. ¿Cuántas versiones de Libertango existen? Y pensar que en un tiempo hubo gente que discutió con la obra de Astor Piazzolla o con el propio Astor Piazzolla. Nosotros estamos haciendo, desde que comenzó el año, nuestro espectáculo de resistencia tanguera. Una idea, una voz, Carlos Polimeni, una guitarra, Esteban Morgado, unas historias que contar y unos intérpretes que se incorporan al espectáculo. Creemos que los géneros de raíz, aquellos que representan el espíritu de la patria, lo nacional, son géneros de resistencia en medio de todo lo que pasa en el mundo y la descarga permanente de lo que llamamos las invasiones bárbaras. A veces las invasiones bárbaras cuentan con protección, con difusión, con entusiasmos serviles, y los géneros de raíz parecen quedar detrás de un manto de olvido. Nosotros creemos que ese olvido es imposible, que existe la memoria, la verdad y la justicia para la cultura. Y que hay un montón de historias del tango que no nos han sido contadas o no han sido reveladas porque tal vez quedan en el cofre de lo oculto. Así que en Resistencia Tanguera nos damos el gusto de pasear por todo un repertorio, por una serie de autores y compositores, y de invitar cantores y cantoras para que sean parte de nuestra puesta en escena. Tangos sociales, de aquellos que a veces ya ni se cantan, como Pan, como Aquaforte, como Silencio, y otros que dicen, de manera a veces elíptica o metafórica, cosas muy fuertes sobre la realidad argentina. La idea de la última kurda. Catulo Castillo y Troilo escribiendo durante la Revolución Fusiladora, después de la masacre de José León Suárez. Y entonces se explica la idea de que la herida es una herida absurda. Y es todo tan fugaz que es una kurda nada más. La confesión de alguien que extraña el pasado reciente y tendrá que irse ahora rumbo al exilio. El 2 de agosto tenemos una nueva función en La Carbonera, en San Telmo. Las entradas son muy baratas y se consiguen a través de Passline. Tenemos el lujo de contar con un público siempre presente, pero siempre necesitamos público. Siempre necesitamos gente que se arrime a la luz del espectáculo, que se considera parte de él,
que se prenda cuando aparecen los bailarines, los espontáneos, los que están ahí y quieren bailar, o aquellos a los que nosotros invitamos. En esta función va a estar con nosotros el joven cantor Roberto de Carre, que se luce, es un músico de vasta experiencia, que además toca la trompeta en muchos proyectos de jazz, como el cantante de la orquesta Color Tango. Va a venir a ser una parte de nuestro repertorio más social. Y a la cantora Carolina Minela, una explosión de sentidos en el mundo del tango y la música popular. Esto es una forma de encarar Libertango. Saben que Libertango tuvo también letras después de la primera grabación, que es sinónimo del tango moderno y del tango electrónico, que desde Grace Jones en adelante se convirtió en tango de discotecas. Mi libertad me ama. Y si lo usamos como tema simbólico a nuestro espectáculo es porque estamos discutiendo qué es la libertad. Mi libertad se ofende. ¿Qué es ser libertario? Mi libertad desnuda me hace el amor perfecto. Mi libertad no cuenta los años que yo tengo, pastora inclaudicable de mis eternos sueños. Mi libertad me deja y soy un pobre espectro. Domingo 2 de agosto a las 20. Y en trajes de alas. Comienza puntual. Los que vengan saldrán con una dosis importante de energía en el alma. La adoré, deseándola, crecí. Mi libertad, mujer de tiempo y luz, la quiero hasta el dolor y hasta la soledad. Tu cherches quoi? Rencontrer l'amour. Tu te prends pour qui? Toi aussi, toi détestes la vie. Mi libertad me sueña con mis amados muertos. Mi libertad adora a los que en vida quiero. Mi libertad me dice de cuando en vez por dentro que somos tan felices como deseamos serlo. Mi libertad me insiste con lo que no me atrevo. Mi libertad me quiere con lo que llevo puesto. Mi libertad me absuelve si alguna vez la pierdo por cosas de la vida que a comprender no acierto. De niña la adoré, deseándola, crecí. Mi libertad, mujer de tiempo y luz, la quiero hasta el dolor y hasta la soledad, y hasta la soledad, y hasta la soledad, y hasta la soledad. Somos memoria. Somos radio. Carlos Polimeni, en la tarde de la 530. Y nos vamos desde acá, desde la 530, a la voz de nuestro compañero en la distancia hoy, Pablo Hacker. ¿Cómo va, Pablo? Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Finalmente, Luis Caputo, tal como anticipamos, presentó el proyecto de ley de Inocencia Fiscal 2, una ampliación de Inocencia Fiscal 1, que surge a partir del reclamo de varios empresarios que no podían ingresar al régimen anterior por los topes que fijaba y algunos controles un poco más estrictos que ahora se relajan aún más para, como llama el ministro de Economía, regularizar activos. En criollo es que el Estado reciba, las entidades bancarias reciban este dinero
sin preguntar de dónde viene ni cómo fue adquirido, cómo se ganó esa plata, justamente para sostener una actividad que viene a la baja muy fuertemente. Caputo dijo textualmente que para las personas tener los dólares debajo del colchón es un muy mal negocio. Los dólares pierden valor porque en Estados Unidos también hay inflación. Entonces un dólar de hoy no compra lo mismo que hace 20 años, ¿no? Este es el storytelling, el cuentito que te cuentan para explicar por qué están haciendo esta enmienda a la Ley de Inocencia Fiscal 1 con la Ley de Inocencia Fiscal 2. Lo que están diciendo básicamente es traigan sus dólares porque en realidad la economía está absolutamente desinflada, frisada por las múltiples políticas que se han aplicado para que esto suceda, el cierre de 30.000 empresas, la pérdida de más de 400.000 empleos. Bueno, esto se buscó adrede. Ahora lo que ve el gobierno es que el freno y el parate es total. Y entonces combino el dato de la presentación de la ley con lo que es el EMAE. El EMAE es el estimador mensual de actividad económica. Lo mencionamos a veces, pero no siempre está tan presente. Esto es muy importante, lo realiza el INDEC y es lo que mide justamente cómo está la economía a niveles generales, ¿no? El indicador registró una contracción del 0,5% respecto de abril, que ya había bajado. Esto es muy, muy preocupante porque habla de lo que es la recesión que estamos viviendo. Cualquiera que pueda conversar con empresarios pyme, mediano o también grande, sabe muy bien que el movimiento en la calle es casi nulo. En la construcción, en las ventas, bueno, es un muy mal momento. Entonces, lo que busca Caputo con el ingreso de dólares frescos a partir de Inocencia Fiscal 2 es un poco más de movimiento y es ese sostén del dólar en el medio de una actividad que está realmente muy, muy golpeada. Acá hay un dato que me parece interesante. La consultora Equilibra de Gonzalo Carrera dice que el índice de actividad vino incluso peor de lo esperado. Textual: la industria continuó cayendo, la intermediación financiera también, y el comercio sigue estancado. Esto quiere decir que incluso lo financiero que es uno de los caballos de batalla de este gobierno, también está a la baja. Lo que por ahora ayuda a que no sea tan fuerte la caída. De todas formas, 0,5 puede parecer poco, pero deberíamos estar en un momento de repunte y estamos en un momento de que va hacia abajo. Es con una mínima recuperación de la construcción y el crecimiento de energía y minería, ¿no? Que son esta Argentina que ellos quieren construir, que esté basada básicamente en tres polos, que es lo financiero, la minería y el agro. Pero ni siquiera con esto logran empatar el partido y la realidad es que estamos todos perdiendo por goleada. Ahora, para los que tienen la suerte, para decirlo de alguna forma, de tener un ahorro y que ese ahorro no esté dentro del sistema, bueno, el Estado argentino les dice: no me importa cómo lo obtuviste, tráelo porque me hace mucha falta. Ante la presentación del proyecto en el Congreso, lo que empezaron a pedir y a reclamar fuertemente diputados y senadores de la oposición fue que se excluyera a los familiares de funcionarios y funcionarios públicos de la posibilidad de entrar a este blanqueo llamado inocencia fiscal por el gobierno, pero en definitiva es un blanqueo. Incluso Cecilia Moró lo llamó la ley Adorni II. Justamente lo que piden es que no estén incluidos los funcionarios o los familiares dentro de los que pueden adherirse al régimen de inocencia fiscal. Lo que sospecha la oposición es que es una ley, como dijimos también en otras ocasiones, escrita a medida de La Libertad Avanza. Caputo, a su vez, dijo que buscan que ingresen al sistema unos 170 millones de dólares, que son los que calcula el fisco están
debajo del colchón o en guaridas fiscales y que jamás fueron blanqueados. Las canciones escriben nuestra historia. Madre eterna del pueblo, no te olvido, te abrazo, no te pierdo, te encuentro, no te lloro, te canto. Siempre viva, Teresa Parodi. La tarde con Carlos Polimeni, AM 530, Somos Radio. Y lo que suena ahora en la radio es el tema que distingue a nuestro espectáculo La Patria no se vende. Saben que desde antes de que comenzara el gobierno de Javier Milei, cuando ya se veía lo que estaba en planes si podían, empezamos a hacer una versión nueva de nuestro espectáculo de Radio Café Concert. Una idea, un género que inventamos hace 10 años. Y desde entonces no hemos parado de hacer funciones de un espectáculo cada vez más ampliado. Una pantalla gigante, una narrativa audiovisual, la presencia de artistas invitados en algunos casos y la sensación de dar testimonio en tiempos difíciles, por si esto fuera poco, de recordar todo lo bueno que hay en nosotros. Eso que en algunas situaciones, un campeonato mundial de fútbol, por ejemplo, asoma, nos une y muchas veces nos conmociona y nos asombra. Bueno, estoy aquí para contarles que se viene la próxima función en el conurbano bonaerense. Venimos de una función dorada el 9 de julio en La Carbonera. Iremos a otra función soñada nuevamente el domingo 9 de agosto en el Perón de Lanús. Saben que cuando hacemos espectáculos los domingos los hacemos al mediodía, pensando, La Patria no se vende como una cita que nos permite también almorzar juntos. Las entradas se venden a precios muy cuidados en Alternativa Teatral y debe ser la 5ª vez que vamos al Perón con mucho cariño de Lanús. Un público compañero que además es el público que nos escucha en la radio. Así que no lo habíamos hecho todavía, estamos empezando la convocatoria. Quedan para el domingo 9 de agosto 3 semanas. Cuando esas 3 semanas hayan pasado, nos entrevistaremos ahí, nos abrazaremos ahí, nos veremos. Entrevista es mirarse a los ojos. Y no contaremos la misma historia de siempre, sino una historia siempre renovada. Aquí, verán, se juegan otros elementos. La historia de San Martín, las enseñanzas que nos dejaron los jugadores de fútbol, levantando contra viento y marea un trapo con las Malvinas son argentinas, y todo lo que tenemos que aprender de este proceso, que puede ser cansador, pero al final ya verán, terminará como tantas épocas oscuras. La patria no se vende, la patria se defiende. ¡Óyelo! Y aprovecho para contarles a los oyentes de la radio quiénes se ganaron los 2 pares de entradas que sorteamos para Mona, una ópera serrana con Gogó Maldino, esta noche a las 20 en el Morán, que queda en Pedro Morán 2147. El espectáculo es a las 8 de la noche. Mariano Ramondeta, te ganaste, tu DNI termina en 320, 2 entradas. Miguel de Montserrat, tu DNI termina en 570, te ganaste las otras 2. O sea, aprovechen la posibilidad, después cuéntenos el lunes qué tal estuvo el asunto, y si van al lugar con el número de documento y el nombre, se van a encontrar con que ambos figuran en una lista. Nos recordaban más temprano en el programa, por si no lo supiéramos o lo hubiésemos olvidado, que un 26 de julio también fue el asalto al cuartel de Moncada. Faltaba, y nadie lo sabía entonces, todavía 6 años para que la lucha revolucionaria triunfara en Cuba. Aquello fue, si se quiere, una derrota militar y una victoria política. Fidel Castro, un grupo de voluntarios, jóvenes que terminan
derrocando la dictadura de Fulgencio Batista, planean un asalto de un cuartel militar en simultáneo con otro hecho militar que comanda el hermano de Fidel Castro, Raúl Castro. Llegó Fidel y se acabó la diversión. El ataque a otro cuartel, el cuartel de Moncada quedaba en Santiago de Cuba, el otro cuartel quedaba en Bayamo, ahí a las órdenes de Raúl Martínez Arias y con Raúl Castro como integrante. Otro grupo armado dice presente: terminarán derrotados, irán presos, habrá un juicio famoso. Allí Fidel Castro pronunciará una frase muy poderosa: la historia me absolverá, no estos tribunales. Y a partir de entonces, en el proceso político que se dio en Cuba, el movimiento que integraba al grupo guerrillero se llamaba el 26 de julio. Después llegó Fidel al poder. Se acabó la diversión, llegó el comandante y empezó la historia más épica de todas las revoluciones de América. Hay un argentino, Ernesto El Che Guevara. Y esas historias que se cuentan para siempre, ¿cuántas veces habrán pensado mientras perdían militarmente, mientras estaban en cautiverio, mientras los enjuiciaban, aquellos jóvenes llenos de ideas de una clase media ilustrada de Cuba, que la revolución les quedaba lejos? Y la historia siempre dice que nunca está más oscuro que un poquito antes de amanecer. Es una frase profética. Así que nosotros cuando evocamos mediante estos ramalazos, esos estímulos, estas formas de pensarnos que nos ayudan no a pensar en aquel pasado, en lo irrecuperable, sino a pensar en el presente. Por eso empezamos con Evita y la leyenda de la descamisada. Esta es la versión de Dolores Solá. Dolores Solá tiene un disco nuevo, ¿no? Lo va a presentar en público en Buenos Aires, en el ciclo de canciones peronísticas y peronistas. Soy La descamisada está ligada con Nelly Omar. Y Nelly Omar está ligada con Evita. Tal vez todo el concepto de los descamisados, los que no tienen camisa, pero igual hacen un 17 de octubre, remonte a esa épica. Ya entonces las mujeres podían votar, no era el 47, sino el 51. Ya había terminado el primer periodo de gobierno del peronismo y vendría el segundo con ese apoyo del voto femenino. Soy la mujer argentina. Nosotros somos Carlos Di Mare en la operación técnica, la puesta en el aire del programa, Vicente Castro en la operación de video, Manon Sanseverino y Agustina Pasaragua en el trabajo en las redes sociales, Luciano Murat en la producción, Rodrigo Lamardo en la coordinación y producción general y ustedes, todos los oyentes de radio que nos convierten en su programa. Sus ideales para que sigan triunfando. Como saben, no nos gusta sacar fotos, nos gusta contar una película. Cuando ponemos al principio del programa en el aire un pedido de que pongan su imaginación al servicio de la radio, es que creemos que la radio sin imaginación es como la cultura sin compromiso, puro ornamento.